charlas y de conversaciones del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hace aproximadamente 5 meses hemos estado viviendo una crisis muy grande en San Simón, y que probablemente toda la sociedad conoce, que tiene que ver con un tema básico, ¿no? Había algunas posturas de los alumnos que decían que los docentes eran mediocres porque no se habían titularizado y exigían el sistema de titularización, y otras posturas de algunos sectores docentes que decían hay que titularizar a todos los docentes porque son aproximadamente más de 15 años que no hay exámenes de titularización. Una propuesta intermedia que se aprobó, se llegó a aprobar, si mal no recuerdo, en alguna resolución, me acuerdo que era creo que la segunda resolución del 2015, decía que en realidad lo que hay que tender es un escalafón docente. Una propuesta que a nosotros nos parecía muy interesante desde el ámbito académico, porque es así como funciona en gran parte de las universidades del mundo. En gran parte de las universidades del mundo, un docente tiene que seguir ciertos pasos hasta ser titular, y un examen no lo habilita para eso, como sería el examen de titularidad. En este sentido, hoy en día hemos invitado a una de las personas que más ha impulsado este tema de escalafón docente y que justamente ha logrado construir una propuesta de escalafón docente para la docencia en San Simón, una propuesta que está siendo en discusión, que se está empezando a revisar y que probablemente algún rato nos sentemos todos a discutirla para empezar a implementarla. El encargado de esta propuesta es Adalino Delgado. Él es docente de humanidades actualmente, es psicólogo de formación básica, tiene una maestría en educación intercultural y actualmente está cursando un doctorado en educación superior en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Mil gracias por acompañarnos, Adalino. Desgraciadamente el tiempo es demasiado corto en este programa, pero vamos a tratar de abordar lo más posible para poder ver cuál es tu propuesta. Bueno, primero agradecer la invitación que se me ha cursado para participar de este programa y aportar, ¿no?, a la universidad con respecto de criterios académicos, técnicos y científicos, y ver cómo también entendemos la crisis y cómo superamos la actual crisis universitaria de San Simón, ¿no? Sobre todo superamos, porque yo creo que eso es lo que hay que empezar a discutir, pero superamos de una manera académica y no de una perspectiva más politiquera que otra cosa. Pero empezaremos por el principio, para que la gente sepa en qué consistía esta propuesta, que nunca se llegó a discutir porque ni los medios de comunicación, ni nosotros mismos hicimos mucho énfasis desde los que nos representaban. ¿Qué es un escalafón docente? Inicialmente creo que esta propuesta de escalafón docente no es tan idea original mía. Es la propuesta que se discutió el 2010 en el fracasado congreso que hubo de San Simón, donde chicos muy inquietos, por ejemplo recuerdo a un chico que pensé que iba a ser docente de humanidades, es Eric Fernández, grupo de los universitarios, chicos brillantes, y actualmente uno de los compañeros que trabajó en esa propuesta inicial es Pancho Bayá, que es director académico de mi facultad, nuevo director. Y después, bueno, los demás, mucha gente le metió en esta propuesta. Y como sabemos, ese congreso fue saboteado por las mismas fuerzas políticas, saboteado, digo, o limitado, no sé. Y esos borradores yo los recuperé. Y con esos borradores lo tecnifiqué un poco más y lo propuse en el congreso pasado, el 2014, en el congreso docente. Sí. Y es ahí donde la gente empezó a entusiasmarse, a darme más ánimo y a decir que lo termine. Y yo lo terminé, la propuesta, y lo han difundido en el canastón navideño, en una separata, y mucha gente me está llamando y me está pidiendo un mayor detalle de explicación de la docencia, ¿no? Esa es la historia, digamos, de esta propuesta, ¿no? Obviamente a mucha gente no le gusta la propuesta porque es muy exigente, es muy meritocrática. O sea, ahí se gana dinero y se gana puntaje, se gana reconocimiento trabajando. O sea, según méritos. Según méritos. O sea, muchas veces es muy duro con nosotros y tendrías que hacer también otro régimen para los estudiantes. Y también hay que hacerlo, pero les digo, si tengo tras de mí a ustedes, a los estudiantes más no los puedo tener. O sea, una cuestión más peligroso sería. Más peligroso, además, chicos de 40 años, cuarentones, estudiantes de 45 que me estén persiguiendo, y es muy complicado. O sea, yo aparte de la idea, yo estoy consciente de que me apaleen en la puerta, pero un chico de buenas notas, un chico un chico estudiante de 23 años que me apalee en humanidades por mediocre, estoy de acuerdo. Pero no soporto que un chico cuarentón me vaya a corretear en la calle por mediocre, por inepto, y no lo acepto en realidad.
no lo acepto por dignidad y yo sé que me dedico a mi oficio, me dedico a mi trabajo y por eso también presento una propuesta. Ahora, a ver, entraremos a tu propuesta, que a mí me parece súper interesante empezar a discutirla. Un escalafón docente que en cualquier lugar del mundo, no del país, porque aquí hay otro sistema, es el docente generalmente no entra de docente, entra de auxiliar, de asistente, pero ya teniendo una licenciatura y en muchos lugares del mundo, para acceder a la titularidad, al examen de la titularidad, necesitas tener doctorado básico, ¿no? No te aceptan si no tienes un doctorado, ¿no? Que eso es un criterio netamente académico. Ahora, el escalafón docente sería, yo entro en un estado y voy subiendo de acuerdo, cumpliendo ciertos requisitos que tienen que ver con producción, que tienen que ver con producción intelectual, obviamente, con docencia, con tipo de evaluación docente, etc. Es como subo hasta llegar a ser titular, ¿no? ¿Cómo estás viendo? ¿Cuál sería, cómo se entraría? Empezaremos desde el principio. ¿Cómo se entraría a la Universidad Mayor de San Simón para ser docente en el formato que tú estás proponiendo? Bueno, para iniciar la carrera docente, primero hay que visibilizar una carrera académica. Lo que en San Simón existe es una carrera política, no hay una carrera académica. Tampoco hay una agenda académica, existe una agenda política. O sea, lo político está subordinando lo académico. O sea, constantemente estamos nosotros en una maratón política y no nos da tiempo para pensar lo académico. O sea, elecciones para decanatura, para dirección, para consejero. O sea, tienes una agenda política, no tienes una agenda académica. Y en ese contexto es difícil plantearse carrera académica. Entonces, y con lo que existe, yo creo que la docencia se puede articular muy bien a las auxiliaturas de docencia, al asistente. Por eso la primera categoría de mi escalafón tiene que ver con el docente A, o inicial, o asistente. Pero lo clasifiqué en función de 4 categorías específicas, o sea, docentes que hacen gestión de información del conocimiento, o sea, que son docente A, inicial, que solo informa, o sea, es el docente, más que todo un ayudante de docente, ¿no? Clasificador de textos, programador de exámenes, constructor de dossiers, y planifica exámenes, eso es solo información, o sea, no hay un plus. El nivel de formación sería licenciatura para poder hacer eso. Sí, a lo mejor la carrera empezaría ya siendo auxiliar de docencia. Sin necesariamente un chico estaría haciendo méritos para poder ser docente en este oficio de hacer docencia. Digamos. El docente catedrático, que es el segundo nivel, ya hace 2 elementos. Uno que es recreación del conocimiento. O sea, este señor hace, por ejemplo, aquí tengo unas diapositivas, ensayos, artículos, estudios monográficos, libros, diapositivas, o sea, recrea el conocimiento en su práctica. Y además, este señor tiene publicaciones. Y esta habilidad de recrear el conocimiento no solamente es una cosa estática, sino que se traduce. Este catedrático ya hace resúmenes, crea diapositivas, hace mapas conceptuales, organizadores temáticos, guías para aprendizaje, guías de autoaprendizaje, o sea, lo que recrea le da un plus y por tanto hace un apoyo a la formación y como resultado tenemos un estudiante que está desarrollando un aprendizaje con perfeccionamiento didáctico, o sea, se está perfeccionando la didáctica al recrear conocimiento. Docente que no escribe no va a poder escribir ningún resumen. Pero ahí hay una pregunta que siempre hacen, es decir, los que somos felizmente investigadores tenemos constantemente espacios, vamos peleando para poder publicar, en el sentido de que presentamos nuestros artículos, nuestros libros a ciertas instancias evaluadoras. Porque eso de que tú publiques porque tienes suerte no es cierto, tú vas publicando de acuerdo a ciertas evaluaciones, no cualquiera publica. Pero para el común docente, ¿cuáles serían las posibilidades para hacer esto? Es decir, recreamos pero queremos publicar, las facultades deberían tener un espacio de publicación. Es que este escalafón está vinculado a otra estructura de docencia. Nosotros estamos creando en este escalafón las sociedades científicas y de aprendizaje. Son comunidades científicas de aprendizaje que pueden emerger en las carreras. Por ejemplo, en mi carrera de psicología puede emerger la sociedad científica de terapia infantil, por ejemplo. Y es ahí donde los docentes podrían desarrollar producción, interacción y desarrollo científico. Y además formar escuelas, porque ahora hay escuelas políticas, pero no hay escuelas académicas. Por ejemplo, en pedagogía pueden crear la Sociedad Científica de Pedagogía Social.
5 docentes dedicados a pedagogía social y desarrollar la ley Avelino Signani, desarrollar materiales, todo eso, y chicos militantes desde el primer semestre que están muy entusiasmados con esa área estarían yendo por esa línea de formación. Entonces va a formar una comunidad científica de aprendizaje y de formación, a la vez hace servicios, publicaciones y desarrollo profesional. Entonces, pero eso van a ser los docentes expertos, que es la tercera categoría. Ahora, antes de pasar este nivel B, ¿qué nivel necesitarías de docentes en términos de formación? No hay eso. No hay todavía. No hay. O sea, todos los docentes es indistinto que sea doctor, que sea magíster, que sea licenciado o que sea. ¿Por qué? Porque lo que se mide es la producción, no los cartones. O sea, los cartones. Mira, te digo una cosa, la formación en Bolivia no es aplicativa, es teórica. Por ejemplo, tú eres experto en ciencias de epistemologías modernas, actualizadas, sí te va a decir, pero lo hace. El problema es que lo haga. O sea, muchos hemos sacado muchos cartones, pero a la vez en el aula no reflejamos ese nivel de formación. Entonces yo puse que eso es un aditamento. Lo que más vale es la producción intelectual, sus artículos, publicaciones, su perfeccionamiento didáctico y la actualización didáctica que va a pasar, que el señor ya no está en el proceso de enseñanza, sino está en el proceso de aprendizaje, que es muy distinto. O sea, lo que se enseñó hasta ahora es el proceso de enseñanza, o sea, transmitir conocimientos hasta las aulas. En una de mis aulas me lo han configurado para que yo enseñe, pero no para que yo construya ni aprenda con los estudiantes. Un ejemplo te doy, tengo unas aulas nuevas con 80 sillas, pero internadas al piso. No se puede mover. Yo tengo que ser el transmisor de conocimientos, yo soy docente de enseñanza, pero no soy docente de aprendizaje. Y para ser docente de aprendizaje, tendría que desarrollar primero producción intelectual, perfeccionamiento didáctico, diversificación, estrategias metodológicas y hacer un proceso de interaprendizaje con los chicos. Porque es verdaderamente lo que tengo que llegar. Solamente así voy a tener estudiantes reflexivos, analíticos y productivos. Lo que ahora tengo en mis unidades, con mis aulas y mis estudiantes y mis colegas, tengo estudiantes receptivos, reproductivos, mecánicos y que solamente me están buscando para que yo le dé la iluminación, digamos, ¿no? Pero no están adaptados para un proceso de construcción del conocimiento, lo cual implica que el docente catedrático tendría que producir conocimiento para enseñar a los estudiantes a producir conocimiento. Claro. Entonces, esa es la lógica. Este escalafón lo hice con los últimos aportes de la revolución del conocimiento. O sea, tuve que leer los distintos modelos que tienen las universidades gringas, universidades africanas, asiáticas, y el requisito es que una universidad que no involucra en la formación, la producción del conocimiento, está destinado a sufrir estos problemas que tenemos nosotros. Y por eso lo importante es producir conocimiento. Pues en el docente inicial, cuando los chicos de la FED pelean por examen de ingreso, están pidiendo un examen memorístico. Claro, no están pidiendo otra cosa. No están pidiendo un examen creativo o recreativo. En este escalafón he puesto 2 niveles. He puesto un examen elaborativo. ¿Ese cuál sería? Un examen que técnicamente que esté diseñado a que el docente recree el conocimiento. Pues una cosa, cuando yo fui a mi titularización en humanidades, me preguntaron una pregunta siempre. Me dijeron, ¿quiénes eran los caciques apoderados? Yo lo explané en 2 hojas. Pero si me van a decir, asocie o relacione usted el enfoque de los caciques apoderados y valora de mí a otra cosa, ahí sí creación. Y este tipo de exámenes los chicos no lo discriminan, tienen examen, pero no dicen qué tipo de examen te puede mejorar la calidad académica y qué tipo de examen te está dando lo que tienes ahora. Ese es el problema. Bueno, ahí, pero vamos a volver sobre el tema de los exámenes, porque yo creo que ahí hay muchas confusiones, porque para mí, por ejemplo, el examen que piden es un examen donde ellos van a tener mucho porcentaje de nota, es un juego de poder también de cómo hacemos, claro. No es un examen académico. Pero antes de entrar a este tema de títulos, de tema de examen, que yo quisiera un poco debatir contigo, ¿cuáles serían? Entonces, estaríamos el primer nivel, que es el auxiliar, la carrera docente empezaría siendo estudiante, los que quieren ser docente deberían meterse siendo estudiantes. El segundo nivel, que ya es recrear el conocimiento, que supone ya empezar a publicar, etcétera. El tercer nivel, aplica el conocimiento. Ya, ¿y eso qué quiere decir? Va generando bienes de consumo social, va generando bienes de consumo institucional. Por ejemplo, este escalafón. Este escalafón es un bien de consumo institucional que yo lo puedo vender y obviamente me están llamando por teléfono otras universidades para que lo socialice. Es un bien de consumo institucional. Estoy aplicando todo el conocimiento científico en educación
en formación a un bien de consumo social. Ese es el docente que aplica el conocimiento, o sea, aquel que está creando bienes de consumo social específicos que van a ser usados como eventos, como innovaciones, como producciones y que van a formar parte de esas comunidades científicas que estoy hablando anteriormente. Yeah. Un libro que tú produces después de una investigación es siempre un bien de consumo. Sí, siempre. Por definición. Por eso, el que hace eso debe tener más categoría que el que no lo hace. Perfecto. Entonces, es la discriminación. Los docentes que han producido materiales, bienes de consumo científico en la sociedad, bienes tecnológicos, en mi escalafón debían ganar 220 bolivianos la hora y tener solamente 40 horas aula, porque necesitan más tiempo para hacer estas porque maravillas. ese es el otro tema, y si tú no puedes producir siendo docente tiempo completo, necesitas un ámbito de investigación. Claro, es que nuestro modelo académico de San Simón nos da 120 horas, pero para repetir. O sea, yo he visto docentes que son todólogos, o sea, dan una materia estadística y una materia clínica, lo pueden mezclar fácilmente. No les importa. Y por eso es un dispositivo que los asocie a una comunidad científica y sean peritos en esa área y se ganan su plata. En realidad, la base de lo que tú estás proponiendo es no puedes hacer docencia sin investigar. Exacto. Necesitas vincular ambas cosas. Si quieres, tampoco investigas, porque en el escalafón le puse, si recae conocimiento, si hace un aprendizaje analítico, reflexivo y lleva a la producción de conocimiento estudiante, que se queda ahí, gana 180 bolivianos la hora. Y además se le da bonos a este docente. Si ese año ha innovado su plan curricular, se le da un bono. Si ha hecho diversificación curricular, se le da un bono. Si ha implementado nuevos métodos, se le da un bono. O sea, en el escalafón que lo han distribuido en el canastón navideño está explícito todo eso. Entonces, la gente va a estar más preocupada en ganar su plata. Si yo quiero este año, digamos, quiero ganar más, entonces hago diversificación curricular, hago un panel auxiliar a mi materia y involucrando a otros actores más. Y todavía no va a estar atrás del actor político. Más allá del bono, Adalino, a ver, por un lado la investigación, yo en esta línea estoy absolutamente de acuerdo, yo creo que la investigación es básica. Los que hacen investigación tienen otra forma de enseñar, definitivamente. Pero también hay materias que lo que necesitas no es investigación, es práctica. Pienso, por ejemplo, en medicina, ¿no? Es decir, gente que necesita mucha práctica, haber operado miles de veces. Pienso en ingeniería, pienso en algunas carreras donde la práctica es más importante que la investigación. Estaría al mismo nivel, es la física, es lo mismo. Es lo mismo. Solo que el otro tiene un trabajo mucho más intelectual y el otro tiene mucho más tecnológico. Lo que pasa es que no se ha hecho estos indicadores de clasificaciones. Estos los estoy explicando ahora en San Simón, pero están detrás de los políticos, de los jerarcas. Ese es el problema. O sea, yo estaba haciendo una investigación así muy plena. A cualquier chico de derecho, de comunicación, de economía, le pregunto y le digo, ¿cuántos docentes tuviste en tu carrera? 40. ¿Cuántos buenos? 5. Es triste. O sea, quisiera hacer una investigación precisamente de la docencia, ese punto para poder justificar por qué hay que cambiar el escalafón. Pero las cosas son bien complicadas. Terminaremos de ver del escalafón porque se nos está terminando el tiempo. Entonces tendríamos un nivel C donde ya aplicas el conocimiento, produces bienes de consumo. Sí, es el docente experto en el escalafón. Docente experto. Experto en algo. Y además está generando sociedades científicas, sociedades tecnológicas o sociedades de activismo científico. Otros que pueden ser, por ejemplo, ecologistas, ambientalistas y producen en esa línea y van generando escuela académica. Lo que hay es escuela política y contraposición a esas son escuelas académicas. Y se va a ganar plata. O sea que yo quiero formar, digamos, quiero tener más dinero, me vuelvo experto en psicología ecológica, hago mis publicaciones, genero una comunidad, desde el primer semestre chicos se van a venir conmigo y voy a tener mi plata porque soy docente experto. Y generas una escuela, que es muy importante entre los chicos, ¿no? ¿Ese sería el último nivel? Sí, también hace, no, después viene el docente de gestión. ¿Y cuál es el docente? El docente de gestión es el director de carrera. Es que no puedes ser director de carrera si no has pasado por docente catedrático y docente experto, porque ahora es al revés, es el director de carrera es el docente A, pero como no hace gestión del conocimiento, no hace recreación del conocimiento, no hace producción del conocimiento, no sabe gestionar el conocimiento por una cosa institucional. Entonces, para mí, el docente de gestión, el que tendría que trabajar ya gestionando administrativamente, son aquellos que han pasado las tres categorías iniciales. El docente de gestión. O sea, claro, tienes que llegar. Para ser director de carrera no puedes ir desde categoría como ahora es. O sea, haces tu plancha, haces,
compras llaveros, ¿Qué es lo que hacen generalmente? compras tu chichería en la Plazuela Sucre, todo eso, pero no, en este caso el docente de gestión es aquel docente que se ha ganado sus buenos méritos en carrera científica, en carrera académica y en carrera docente. Después de eso sería recién o ese sería el profesor universitario. El último es el profesor universitario. ¿Y eso qué supone? Es un nivel más arriba. Muy elevado, es un nivel de alta consultoría, de programas de investigación avanzada, o sea, es el sector. Son los que se encargan del gobierno superior de la universidad. Los docentes de gestión solo se encargan del gobierno intermedio de la universidad. Están en la mitad, ¿no? Y los demás docentes están abajo. Esto es a grandes rasgos, digamos, ¿no? lo que estás proponiendo. El profesor universitario es, digamos, aquel que puede ir por la línea administrativa o puede ir por la línea científica. Por ejemplo, por haber formado comunidades científicas y haber hecho mucho estudio avanzado, puede llegar a ser profesor universitario, o también puede ser por la línea de gestión. Depende. Ahora, ahí hay un tema que yo creo que habría que discutirlo mucho más, es el tema de los títulos. Es decir, cuando te invitan a una universidad extranjera, por más que hayas producido, por más que a veces te invitan como profesor invitado para conocer tu conocimiento, pero no como profesor titular o como... Si para poder ser profesor de una universidad extranjera necesitas tener doctorado, porque ese es el nivel de, digamos, relacionamiento universal que existe en el sector académico. Tú no le das peso a la formación posgradual, cuando en realidad mucha gente, es decir, la formación posgradual sí o sí te obliga a investigar, porque la única forma de sacar doctorado, no hay doctorado sin investigación, los verdaderos doctorados. No hay maestría sin investigación, las verdaderas maestrías. Entonces, sí o sí, cuando tú haces una maestría, cuando haces un doctorado, tú pasas por una serie de evaluaciones que no pasas, que no sabes cómo pasar, desde la defensa, desde tener que publicar, porque para hacer un doctorado tú tienes que publicar a nivel internacional. ¿Por qué no le das peso a lo que es la formación? Porque eso cae por inercia. Un docente experto obviamente es experto en algo, se ha especializado en algo. O sea, ahora lo que han hecho mucho peso, es muy distorsionada nuestro escalafón o nuestra forma de evaluar docentes. Por ejemplo, el haber sido dirigente de centro o consejero vale más que un doctorado. Exacto, exacto. Es que está muy político, es una agenda política sobrepuesta a la agenda académica. Y eso es lo que nuestras autoridades no quieren ver y siguen en su lógica. Pero yo creo un temita más, desgraciadamente se acabó el tiempo, pero te voy a volver a invitar porque esto es lo que hay que discutir. Un temita más, ¿cómo sería la evaluación? La evaluación no existe, solamente es presentación de créditos. Es decir, mientras tú vas produciendo, cada cierto tiempo vas subiendo escala. Si tengo tantos libros, ¿qué me van a evaluar? ¿Cada cuánto tiempo tendrías que? Porque tiene que haber plazos también, tú no puedes producir 20 libros en un año. Si este escalafón es aceptado en la universidad, he puesto, hay disposiciones transitorias. No podemos dejar sin docencia la universidad, porque los chicos de la FUL me dicen, esta es masacre blanca, no puedo hacer eso. Entonces, por estatuto tendría que declararse a todos los docentes en la categoría C, en la segunda categoría. No titular, sino en la segunda categoría. Ya no existe titular ni historia, es por eso una clasificación medieval. O sea, eso sí, totalmente. Y me da vergüenza que mis autoridades, el rector, manejen esos conceptos, y también los de la FUN. Y la sociedad, porque si algo nos han dicho son de mediocres porque no son titulares. Desgraciadamente ya me van a masacrar aquí. Esto un poquito que quede bien claro, ¿no? O sea, todos los docentes van a hacer categorías, la categoría C para arriba de acuerdo a sus productos. No hay masacre blanca, no se despide a nadie. Pero en 2 años tienen que subir los créditos que esa categoría exige. Pero 2 años es factible, Adalino, tomando en cuenta que para producir un libro por lo menos te toma 1 año y medio hasta hacer la investigación de base. Es un programa de amnistía. No produce 2 años, es bajada a la primera categoría, al de informal. Y después puede volver a subir. O sea, para ascender de categoría se le puse, para segunda categoría, 2 años. 2 años. Entonces, el docente que está con problemas en esto, que no se preocupe, va a tener 4 años para poder volver a subir. Trabajar en su cátedra. Adalino, yo creo que esto es lo que hay que discutir cuando hablamos de salir de la crisis universitaria. Desgraciadamente estoy de acuerdo contigo, prima más criterios de
gestión política que de gestión académica, pero si empezamos a pelear y a discutirlo, va a ser un gran paso para hacerlo. Mil gracias por estar con nosotros, Adalino Miras, por darnos estos primeros pantallazos, te vamos a volver a invitar para seguir desarrollando, y mil gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche.